Un mensaje por la paz. Un músico pide que el mundo sea mejor de lo que es. Eso es todo. Soit meilleur de ce qu'il est. C'est tout. Pablo Casals, uno de los grandes violonchelistas de todos los tiempos, vive su exilio en Francia. Las horas más oscuras de su vida. Los fascistas han destruido la República. Los nazis ocupan Francia. Millares de republicanos españoles viven en campos de concentración en la costa oriental francesa. Una pesadilla. Pablo se aferra a algo que también viene de Alemania, la música de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven y Robert Schumann, y a los recuerdos de infancia que le dan fuerza. El mar. El marinero de la ermita con quien jugaba. Mi madre. Nunca la vi tan feliz. El Vendrell en Cataluña es su hogar. Su padre llegó al pueblo como constructor de órganos y se instaló allí. Fue profesor de piano y organista de la iglesia, aun siendo masón. Se casó con Pilar de Filló, que había nacido en la colonia española de Puerto Rico. Yo era artesano y gozaba con la música. Mi hijo Pau debería también disfrutar con ella. Y, ¿por qué no?, sucederme en el órgano de la iglesia. Pero una cosa tengo clara. Carpintero es un buen oficio, algo sólido. El Vendrell, este pueblo de Tarragona con ángel giratorio. Pablito, fuiste mi segundo hijo. Corría el año 1876. Al primero lo había perdido en la cuna. Te siguieron otros 9, 7 niñas, y todas se fueron. Era como una maldición. Solo tú has sobrevivido, y más tarde tus 2 hermanos, y los 3 llegaréis casi a los 100 años. Ya desde niña estuve confrontada con la injusticia. Mi padre, hombre íntegro, desesperó debido a los conflictos en las colonias. Eligió la muerte. Mi hermano le siguió. Mi madre y yo volvimos arruinadas al Vendrell. Allí conocí a Carlos. Él fue mi profesor de piano. Por supuesto que amaba a mi marido. Pero cuando vi que nuestro Pablo crecía con un talento musical de excepción, entonces lo supe. A este niño he de darle todo. Tiene que conocer otro mundo, un universo de gran riqueza cultural, el mundo que me arrebataron por la temprana muerte de mis padres.
¿Soñaba tal vez sin saberlo en aquel mundo pleno de belleza y cultura? Carlos, el profesor de piano, era con diferencia el hombre más interesante del pueblo. Y no podía imaginarme que precisamente la música iba a ser la causa de nuestras desavenencias, el talento musical de nuestro hijo Pablo. Mi primera aparición pública. Pablo, venga, levántate. Vamos. Venga, que es la hora. Nos están esperando en el coro, vamos. Mi padre me sacó de la cama por la noche. Tenía 6 años. Era mi primera aparición en el escenario. Era en la Misa de Gallo de 1882. Cantaba en el coro infantil. Sí, hacía mucho frío, pero tratándose de música, no podía negarme. Él quería tocar el órgano, pero era demasiado pequeño. Le prometí enseñarle tan pronto como llegara con los pies a los pedales. Este chico, lo bajoestimé. Si hubiera escuchado a mi mujer, habría sido todo más fácil. No me imaginaba que años más tarde iba a recorrer el mundo con un violonchelo o luchar contra el armamento atómico junto a Albert Schweitzer. Mi vida en el Vendrell. No me lamento. Era feliz con mi hogar y mi familia. Había decidido olvidar el pasado. Vivir en mi reducido círculo. En el pueblo me tenían por una mujer hermética, algo rara. Cuando escuchaba tocar a mi hijo, algo se abría en mí. La puerta a aquel otro mundo que conocí en mi juventud y que parecía no existir aquí. No he aprendido de otra persona tanto como de mi madre. Fue siempre muy firme en sus convicciones. Creyó en la integridad del hombre. A ella tengo que agradecerle ser un demócrata, ser un republicano convencido. La República supuso un intento de salir del calamitoso estancamiento social en el que la dictadura, la monarquía y el colonialismo habían sumido al país. Y fue también un balón de oxígeno para las diferentes culturas de la península ibérica. En Cataluña estrenamos nuestro propio gobierno. Tal vez la herencia materna ha condicionado mi comportamiento en el exilio. Podría haberme marchado a Estados Unidos. Recibí muchas ofertas, pero aquí, en Cataluña, estaban los míos. Don Julián, 92 años, no olvida los trágicos sucesos.
Yo creo que hay que cultivar la memoria histórica. Se emplea un término que a mí no me gusta, recuperación de la memoria. Yo más bien hablaría de rescate de la memoria. La memoria histórica en España está secuestrada. No se ha dicho la verdad sobre lo que ha ocurrido. Y conviene restablecer la verdad. Por donde hoy los turistas deambulan cruzando la frontera para comprar más barato, los refugiados en 1939 luchaban desesperados por conseguir llegar en la oscuridad al otro lado de los Pirineos. Durante el día soportaban los tiroteos de las avionetas fascistas. Por la noche se perdían por los caminos cubiertos de nieve. Las playas del sur de Francia fueron uno de los lugares elegidos para situar los campos de refugiados. Solo en el campo de Argelès se concentraron 100.000 personas. Muchas murieron. Si ella lo hubiera visto, estaba en contra de la guerra y el militarismo. A mi hermano Enrique lo envió a Sudamérica cuando le iban a reclutar para la guerra. No te he traído al mundo para que mates ni para que te maten, dijo decidida. Y le envió a Argentina. Así era ella. Casals idealizaba a su madre. Sin embargo, su actitud provocó en el joven una profunda crisis. Mientras actuaba como motor de su carrera, la relación con su esposo se resentía. ¿Qué pretendes? ¿Sabes lo que el chico necesita? ¿Ser violonchelista? ¡Qué desatino! Quería a mi padre exactamente igual que a mi madre. No sabía a qué lado ponerme. Estaba desesperado. Fui yo quien decidió. El chico va a ir a formarse a Barcelona y yo voy con él. El choque entre sus padres, el riguroso aprendizaje musical, las injusticias de su entorno, la pobreza, la miseria en Barcelona, unido a la estricta disciplina que le imponía su vocación, provocaron en Pablo una grave crisis. De mayor confesó que por aquella época había pensado en quitarse la vida. Vivir estos conflictos desde la perspectiva de un joven especialmente dotado para la música supuso para él un escollo difícil de salvar. El extremado celo de la madre en la protección del joven le aisló aún más. Para juegos de jóvenes no había espacio. Contactos con el sexo opuesto eran prácticamente imposibles. A ellos se añadía la escasez de medios. La vida era muy dura. Luchar por pura subsistencia. Casals aprendió desde joven a sufrir privaciones, a seguir objetivos con tenacidad, y siguió uno que aún tardaría en llegar. Por suerte, encontré trabajo de violonchelista en el Café Tost de Barcelona. Le pedí al propietario que me permitiera tocar música seria una vez a la semana. El señor Tost reconoció el gran talento del joven del que ya se empezaba a hablar por toda la ciudad. Notaba que el local se llenaba con gente que quería escuchar al nen. También el compositor Isaac Albéniz acudió a escucharle y enseguida le ofreció el puesto de violonchelista para sus giras por Inglaterra. No, decidió la madre. Era demasiado joven, tenía que estudiar.
2 años después, cuando Barcelona apenas le aportaba algo nuevo, decidió viajar a Madrid y presentarse al conde de Morfí según recomendación de Albéniz. El conde de Morfí era reconocido por apoyar jóvenes talentos. Pablo Casals tenía 16 años. Y en efecto, dio un concierto ante la reina María Cristina. Pablo Casals permaneció unos años con su madre y sus 2 hermanos menores en Madrid gracias al auspicio de la reina. Durante esos años continuó su formación musical y cultural. Nadie tocaba el violonchelo mejor que él, y por ello se decidió enviarlo a estudiar al mejor conservatorio de Europa situado en Bruselas. Pero sucedieron otras cosas. El joven se sintió humillado cuando un profesor se dirigió a él entre bromas de mal gusto como Le Petit Español. Casals medía 1,50 m de estatura. Agarré el violonchelo y comencé a tocar. El profesor palidecía por momentos. Entonces se acercó a mí y me prometió el primer premio si acudía a sus clases. Le dije en la cara que me había herido y abandoné el conservatorio. Nos fuimos a París. Morfí montó en cólera por el comportamiento desproporcionado de Pablo y este perdió su asignación. Esperaban duros años a Pablo, su madre y los 2 hermanos. Ella lavaba y cosía ropa para ganar algo de dinero e intentaba ocultar su terrible pena. El joven encontró trabajo en un teatro de variedades a la otra punta de París. Cada noche cruzaba a pie la ciudad cargado con su cello. El transporte era demasiado caro. Su vida en la capital francesa a finales del siglo XIX no tenía nada de romántica. Casals cayó enfermo por agotamiento. Viví en la metrópolis del arte y la Dolce Vita, y jamás me fue tan mal como en aquella época. Cuando me puse enfermo en aquella humilde guardia de París sin medicinas, mi madre decidió, como última salida, vender su preciosa melena. ¿Es esto el final del sueño? Dios mío, ¿qué dirá Carlos? Quizá tuvo razón. Yo creí con firmeza en el enorme talento del chico. ¿Es posible que tengamos que renunciar? ¿Volver a Barcelona y allí enfrentarme cara a cara con Carlos? Sí, fue el final, y volvieron a Barcelona. Volví mejor preparado. Di clases particulares de violonchelo. Ocupé el puesto de mi primer profesor de música, Josep García, en la escuela municipal a mis 20 años. Fue una época fantástica. En los cafés se reunía gente muy interesante. Fundé un trío. Actuamos por toda España. Una gloria nacional, decía un periódico. Conocí a muchos artistas, entre ellos Enrique Granados, a quien me uniría una gran amistad. Me nombraron violonchelo solista de la orquesta del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Pablo Casals se hizo conocido por desarrollar y aplicar una especial técnica de tocar el violonchelo sin precedentes hasta ese momento, consagrándolo como instrumento solista. Las preocupaciones financieras se terminaron. El joven Pablo se responsabilizó de su familia, cuya tarea no abandonaría el resto de su vida. He de reconocer que me equivoqué. Qué chico. Él me siguió los pasos. Era muy musical.
Pero el órgano y un buen oficio no le bastaba. La vida es un oficio. La música también. Y luego aquella calabaza con la que obtuvo su primer violonchelo. Estaba loco por este instrumento desde la primera vez que lo vio y escuchó. Me divertí mucho construyéndolo. Su primer violonchelo. Era el niño más feliz del mundo. Pero entonces me lo arrebataron, justamente a mi mujer, tanto que la quería. Ella era algo especial. Cuando apareció en el Vendrell, era como llegada de otro mundo. En efecto, tenía algo que transmitió al chico. Me opuse con mucha firmeza y lo pagué con mi salud. Una vez fue Pau de nuevo mi hijo, esa unión misteriosa que todo padre desea. Entramos a una tienda de antigüedades, llena de objetos curiosos y viejas partituras. Aquí sucedió algo extraordinario, y Pau lo supo desde el primer momento. Su descubrimiento de Bach. Me gusta decir que juntos lo descubrimos. Las suites para violonchelo de Bach. El chico ha llegado a la mayoría de edad y necesita independencia. No es fácil para mí, pero sé que ese día ha llegado. Él toma ahora las riendas de su vida. Voy a ocuparme más de los dos pequeños y de Carlos. Vivimos en la Plaza de Cataluña de Barcelona. Hace algún tiempo que mi marido lleva los negocios de su hijo y, por desgracia, su enfermedad crónica no mejora. Años difíciles. Todavía me cuesta admitir la muerte de tantos hijos. A los 23 años, decidí desafiar de nuevo a París. Sí, fue en París donde tuvo lugar mi gran salto. Un éxito que me costó saborear. Charles Lamoureux, ¿cuántas veces me ha contado esa entrevista? Lo veo ante mis ojos. Pablo se presentó en su despacho con una carta de recomendación. Lamoureux, el director de orquesta más importante de París en el salto de siglo, no le prestó atención. Entonces, cuando el chico iba a marcharse, por no resultar inoportuno, el maestro le dijo que volviera al día siguiente. El segundo día esperaba ya al fondo un pianista. Eso era buena señal. Lamoureux permaneció en silencio. Sencillamente, empecé a tocar. Cuando terminé, el anciano maestro se levantó. Tenía terribles dolores reumáticos y apenas podía andar. Me abrazó y con lágrimas en los ojos me dijo: «Mon petit, tu es prédestiné». E inmediatamente le ofreció un empleo en su conocidísima orquesta como solista.
Lamoureux murió poco después, pero antes había abierto las puertas a Casals. A pesar del terrible miedo al escenario que le acompañaría toda su vida, el joven violonchelista recorrió el mundo durante años sin apenas descanso. Llegamos hasta el lejano oeste en Norteamérica. Hasta buscadores de oro venían a escucharnos. También nos aplaudieron en Viena, Berlín, Londres. Tuvimos un gran éxito. Mi Pablo despertaba interés entre las mujeres, pero tuvo poca suerte con ellas. Quizá lo protegí demasiado. Él buscaba en las mujeres algo. Guillermina Sullía me impresionó tanto como él, pero era más independiente de lo que él podía aceptar. Un gran amor que prendió gracias al violonchelo. A Casals le presentaron a Guillermina cuando tenía 10 años. Tocaba muy bien el cello y Casals le dio algunas clases. 10 años después coincidieron en Leipzig, donde ella estudiaba. Pasaba una época muy difícil debido a la muerte de su padre. Pablo, de 32 años, la ayudó. Se enamoraron. La pasión y la música dominaron aquellos 6 años. A menudo la presentaba como señora Casals. Tras un amargo final en su relación, Casals no volvería a mencionarla jamás. Mi impresión, sinceramente, los veranos en San Salvador fueron, creo, demasiado liberales. Todos aquellos artistas. No podía terminar bien. Pablo era muy celoso, aunque no lo quería admitir. La relación se rompió y le dejó una profunda herida. Luego desapareció de mi vista. Cuando anunció su boda con la soprano estadounidense Susan Metcalfe, nos llevamos una gran sorpresa. Tras el desengaño con Guillermina, se escondió en ese matrimonio. Él entró en la fastuosa vida de la alta sociedad neoyorquina. Pronto empezó la Primera Guerra Mundial. Europa era un cementerio sin lugar para la cultura. Se quedaron en Nueva York, donde Susan tenía su acomodada familia, y Casals daba recitales sin descanso y ganaba mucho dinero. Sí, una vida opulenta. Pero Pablo volvió a su hogar, y Susan no se sentía bien con nosotros en Cataluña, en San Salvador. Prefería el ambiente refinado de su clase. Pasaron mucho tiempo separados. No era mala persona, pero no encajaba con nosotros. Y me hizo ver con claridad el abismo entre los dos mundos de mi hijo. Él volvió definitivamente a Cataluña en 1919. Porque el maestro era un hombre que enamoraba a las mujeres. Tenía mucho charme, que dicen los franceses, mucho charme. Y además, este violoncelo que ha sido el mejor. La casa al pie de los Pirineos. Montserrat d'Alavedra y su familia compartieron en ella 9 años de exilio con Casals, su hogar a partir de 1939. No se explicaba su vida, y claro, con Suchia, no fue bien. Y luego Susan Metcalfe. Susan Metcalfe, él nos contaba que ella, cuando él iba de tournée, en lugar de ir con él, pues se iba con unas amigas. Bueno, que no, la cosa no. Soy un hombre del siglo XIX y no me ha gustado nunca hablar sobre mis sentimientos hacia las mujeres. ¿Sería un error? Había algo más importante. Durante 10 años solo he ayudado a los refugiados. Si algo importante he hecho en mi vida, ha sido esto, mi exilio, o mejor dicho, mi vida cotidiana en el exilio. Fue la respuesta a lo sucedido en el 39. Final de la Guerra Civil Española.
Cientos de miles de personas huyen por los Pirineos y son internados en campos de concentración franceses en condiciones infrahumanas. Al poco de llegar a Prades, visité varios campos de concentración en los que estaban encerrados los refugiados españoles. He presenciado escenas dantescas. 100.000 hombres, mujeres y niños apiñados como animales cercados con alambradas. Muchos de ellos heridos. La disentería y otras enfermedades se extendían con rapidez. Nosotros nos acostábamos debajo de un toldo de camión, de uno de los camiones. Habíamos recuperado el toldo y allí nos acostábamos para dormir. Pero teníamos que dormir que apenas cabíamos, no cabíamos todos debajo de eso. Otros, pues directamente sobre la arena, con una manta encima, con el riesgo de ser pisoteados por los que corrían hacia la playa para hacer aquello. El agua y comida eran escasas. Muchas personas perforaban la arena para protegerse de las lluvias, el frío y el viento. La madera arrojada a la costa se acababa pronto. Los troncos para hacer fuego y calentarse eran insuficientes. Los más débiles morían de frío, hambre o enfermedades. Al ver las dimensiones del horror en aquellos campos, supe enseguida lo que tenía que hacer. Tengo documentos donde pone Camp d'accueil, campo de acogida, pero de acogida no tenían nada. Y hasta los historiadores más, en fin, los que mejor conocen el tema, franceses, admiten que hay que llamar campos de concentración. Eran campos de concentración. Poco después de terminada la Guerra Civil Española, la maquinaria militar alemana comenzó la ofensiva. Con la ayuda de fascistas de diversos países aplastaron todo lo que olía a democracia. El compromiso de Casals con sus ideales le convirtió en enemigo del Estado. Julián y otros encerrados demostraron su indestructible deseo de libertad y justicia editando un periódico hecho a mano. En la correspondencia que Casals recibía se advierte la tragedia que por aquellos tiempos agitaba Europa. Casals vivió en Prades durante su exilio con el firme propósito de ayudar a su gente. Junto con la familia Alavedra y mi ayudante y buena amiga Frasquita, empecé a escribir cartas a organizaciones y personalidades de muchos países describiendo las situaciones de los refugiados. El éxito fue enorme. Alimentos, ropas, medicamentos y dinero llegaron a Prades. Trabajamos día y noche en la correspondencia, empaquetando cajas que se transportaban en camiones a los campos. El maestro empezaba el día en el piano tocando Bach, porque dice que no se puede empezar el día sin tocar Bach. Y tocaba el clavecín bien tamperé, que son los preludios y fugas. Y cada mañana sentías el piano. Era un hombre muy metódico. Luego, la correspondencia. Bueno, luego almorzábamos y hablábamos. Bueno, entonces cada cual se iba a su trabajo. Y él la correspondencia, porque recibía una de correspondencia, pero las contestaba todas. He aquí un ejemplo. Un refugiado español que desde hacía varios años vivía en Hospital, en Francia, escribe a Casals: Maestro, con dolor le comunico la muerte de nuestro compatriota, el refugiado M.A., a quien usted ha escrito y enviado ayuda en varias ocasiones. Solo 2 personas le acompañamos al cementerio. Las últimas palabras que me dijo M.A. fueron: haz el favor de comunicar mi muerte al maestro Casals. Sé que me recordará.
Cuando el ejército alemán ocupó París en 1940 y el sur de Francia estaba dominado por los colaboradores del mariscal Pétain, me dijeron que figuraba en una lista negra y debía marcharme. Todavía una última posibilidad estaba abierta: ir a Burdeos y desde allí en barco a Sudamérica. Llegamos en medio de un caos terrible, pero ya el barco estaba en llamas. Una mina fascista le había alcanzado y se hundía. Volvimos a Prades, pero allí no nos quisieron más en el hotel. Los dueños no deseaban tener contacto con conocidos antifascistas. Unos vecinos oyeron aquella noche la discusión y nos ofrecieron dormir en el suelo de su casa. ¿Qué iba a ser de nosotros? Pero volvamos a tiempos más felices. Barcelona, 1919. Pasados los años en que viajé por todo el mundo, tenía ganas de pisar tierra firme. La Cataluña del modernismo, los conciertos en el Palau de la Música. ¿Cuántas horas pasé allí dentro? Fundé mi propia orquesta a pesar de las hostilidades administrativas. Creé la Asociación Obrera de Conciertos para acercar la música a los trabajadores. Fuera era solista, ganaba dinero. Dentro impulsaba, junto con mi hermano Enrique, con Frasquita y otros músicos, la vida musical catalana. Y luego, 1931, la muerte de mi madre, un terrible golpe. Estaba de gira en Suiza. Cuando me comunicaron su muerte, habían pasado ya unos días. No pude asistir a su entierro. De esta manera, para mí, permanece viva. Una mujer sencilla, que tiene más mérito que muchos que han brillado en la fama. El mismo año ocurrió algo sumamente positivo: la proclamación de la República. Dirigí la 9ª Sinfonía de Beethoven en Montjuïc para celebrarla. Trabajé con gran entusiasmo junto con el gobierno de la Generalitat en beneficio del arte y la educación. En Barcelona bullía la vida musical. Estábamos ensayando la obra de Beethoven en el Palau de la Música cuando de repente entró un mensajero del Ministerio de Cultura ordenándonos abandonar inmediatamente el teatro y marchar a un lugar seguro, pues los militares se habían levantado y se esperaba revuelta en la ciudad. Se produjo un tumulto. Mientras contenía una gran emoción dije: queridos amigos, no sé cuándo nos volveremos a ver. ¿Queréis que repitamos el final? Sí, sí. E interpretamos este himno de paz y hermandad mientras en las calles de Barcelona se iniciaba la guerra civil. La 9ª Sinfonía de Beethoven iba a inaugurar la Olimpiada de Barcelona, que se celebraba como respuesta a los Juegos Olímpicos del Berlín nazi. Wir betreten feuertrunken himmlische dein Heiligtum. Deinen Zauber binden wir, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Deinen Zauber binden wir, La Olimpiada de Barcelona no llegó a realizarse. La horrenda pesadilla de la guerra civil destruyó todas las esperanzas. La guerra civil, que empezó en 1936, fue un golpe de Estado contra un gobierno elegido democráticamente y fue al mismo tiempo el campo de batalla de poderes extranjeros en territorio español. Y fue una guerra entre hermanos donde se desataron por ambas partes los odios reprimidos durante mucho tiempo. Yo soy un hombre de paz. La guerra civil era todo lo que detestaba. Traté de ayudar a los niños, las víctimas inocentes, con conciertos benéficos. Tuve la oportunidad de grabar en Londres las suites de Bach. Bach es para mí la voz de la esperanza, pero a menudo me hundía en la desesperación.
Bueno, el maestro siempre, mire si era un hombre muy sensible, que la Vila Colet había bajos y primer piso, y nosotros teníamos la habitación abajo y él la tenía el primer piso. Pero pidió a mi marido que tomara la habitación de arriba, porque cuando se encontró, le venían como una cosa extraña y necesitaba alguien que se ocupara de él. Y tenía un bastón y cuando se encontraba así tocaba a la pared y mi marido iba allí. Entonces hablaban de política, de música y le sacaba, si tenía como pequeñas depresiones. Claro que no todo fue tristeza. Prades y sus alrededores tenían algo de idílico, un idilio engañoso. El miedo era un compañero inseparable del que nadie hablaba. Nos vigilaron durante todos aquellos años. Un día llegaron militares alemanes. Era el momento que siempre había temido. Estaba preparado, pero también pensé en lo que había dicho Queipo de Llano sobre mí. Si pillamos a ese Casals, le cortamos los brazos hasta los codos. Sin esperarlo, me ofrecieron una invitación para tocar ante el Führer en Alemania. Contesté que no podía viajar. Dijeron que tenía un tren especial a mi disposición. Es que no entienden nada. ¿Qué pasa por la cabeza de esta gente? Esos soldados me resultan niñatos estúpidos que, escondidos en uniformes, respaldan una terrible catástrofe. Me pidieron que les enseñara mi violonchelo. Uno no puede elegir sus propios admiradores. Y se marcharon sin cumplir su misión. El fin de la guerra. La tensión crece. Miedo a la venganza. Todavía en los últimos días se sucedían ataques de la resistencia y como respuesta, fusilamientos de rehenes. Casals figuró una vez más en la lista de los buscados. Un joven miliciano intercedió en su favor y le salvó. El final de la guerra. ¿Ha terminado de verdad la pesadilla? Al joven que me salvó le han juzgado por colaborador e iban a fusilarle. Fui al juzgado de Perpiñán para testificar a su favor y le absolvieron. A sus compañeros los ejecutaron. Y cuando me quiso agradecer diciendo, «Usted me ha salvado la vida», le contesté, «No, usted ha salvado la mía». Así de absurda es la guerra. Después de la guerra, me aclamaron como un héroe allá donde iba. En París, un banquete detrás de otro. En Londres, se amontonaban las ofertas para conciertos. Una vez estaba ante los restos de un buffet. Me fijé en unos panecillos mordisqueados. Pensé, ¿qué hubieras dado por un pan como este hace tan solo un mes? El golpe final lo recibí cuando me di cuenta de que ni Inglaterra ni Estados Unidos tenían intención de derrocar el régimen de Franco. Es más, reconocieron el régimen franquista
como un aliado de la Guerra Fría. Franco y Eisenhower desfilarían juntos en Madrid. Empezaba mi segundo exilio. Me negué a actuar en estos países hasta que la democracia se restituyera en España. Pablo Casals se retiró de nuevo. Su instrumento cayó para el público. Solo para él tocaba en una abadía de la Cataluña francesa, Saint-Michel de Cuixà, a cuyo padre prior le unía una bella amistad. Vivo ya 10 años aquí y aún vendrán más. Ahora tengo muchos amigos en Prades y cada vez más músicos vienen a visitarme y a tocar conmigo. A finales de los años 40 llegó Alexander Schneider. ¿Por qué persistes en no salir a los escenarios?, le preguntó. Queremos organizar un festival de Bach en Nueva York. No, no puede ser. Sí, tienes que participar. No. Entonces vendremos nosotros aquí. Y así surgió el Festival de Casals de Prades, que continúa celebrándose y atrayendo a jóvenes de todo el mundo. I met Pablo Casals at the end of a special trip driving down Route Nationale 7 in France. I can't think it was May or June A of Pablo Casals 1950. le conocí al final de un viaje muy especial que me llevó As a por la Route participant Nationale in the 7 very en first dirección sur. Casals Festival in Prague. In the No estoy Pyrénées seguro si fue Orientales. mayo o junio de 1950. Having heard about him for a very long time, Iba a and for me participar this was en el primer festival Casals. an icon, a living God. A little Había oído distant mucho because I hablar had sobre never él y met para him. mí era But un two ídolo, friends of un mine, dios viviente. Alexander Schneider, Sasha, as we called him, Sasha Schneider, Hacía and Eugenia tiempo, Stoneman, cuando yo aún no had le met him conocía, and been dos with de mis him for a amigos, couple of Alexander years Schneider, before. llamado Sacha, And as he y Eugene refused Istomin, to ya go habían out estado con él of Prague unos años because of antes. Franco at that time still in power,
Él se negaba a abandonar Prades por Franco, porque Franco aún estaba en el poder, y se decidió celebrar allí el Festival Casals. Fue una idea de Alexandre Schneider, que dijo, si Casals no viene al mundo, irá el mundo a Casals. De esa manera se inició el primer Festival Casals. We arrived, went to the hotel. The next morning I went to meet Casals, this little simple gray house, and up on the second floor. Entonces llegamos, fuimos al hotel y a la mañana siguiente fui a ver a Casals a su pequeña, sencilla y oscura casa en el segundo piso. Me recibió con su pipa en la boca, tirantes y cinturón, en camisa y pantalón, muy cómodo. Y enseguida asomó en su cara una enorme sonrisa, muy típica en él, con la que me dio la bienvenida. Empezamos a hablar y a ensayar el concierto doble de Bach que Sasha y yo queríamos tocar. Se sentó al piano, que por cierto estaba terriblemente desafinado, y en esa media hora que estuvimos juntos tocando, surgió una amistad que duró 25 años. La herencia de Casals tiene muchas vertientes. Su enorme carisma, su virtuosismo musical, su tenacidad indestructible moran entre nosotros, aún sin darnos cuenta. These notes, the 16th, sometimes have expression of their own. Yes, of course, of course. But how do you know when to... Yes, but don't think too much. Just feel it. No piense demasiado, sienta. Every day he had to play a Bach prelude. Empezaba el día tocando un preludio de Bach. Para él era como una purificación, como la ducha de la mañana. Y tenía razón, Bach tiene esa cualidad. Su compromiso contra la amenaza nuclear junto con Albert Schweitzer, su amor a Marta, las giras con el pesebre, el himno de la ONU, el cambio a Puerto Rico y mucho, mucho más. I asked him about, playing about Franco. He says, Una vez, después de tocar, le pregunté sobre Franco y me dijo, mire usted, no actuaré en España mientras Franco viva, pero yo moriré antes que él. Y así fue. And he did. Su personalidad y su extraordinaria vida brillan más allá de Cataluña. Pablo Casals representa algo así como el ideal europeo de un artista. Un héroe del siglo XX cuya arma solo ha sido un violonchelo y una batuta. Maestro, ¿esto es una obra religiosa? Sí, profundamente religiosa. ¿Y tiene un mensaje para el futuro? Sí, un mensaje por la paz. Un músico pide que el mundo sea mejor de lo que es. Eso es todo. Soit meilleur de ce qu'il est. C'est tout.